Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo por chat. Joana y Fran están monitoreando el chat. Entonces, si hay preguntas o dudas o comentarios, entonces en el chat ahí podemos verlo. Comenzamos entonces sesión 2 de qué es la Biblia. Los apuntes, preguntas, comentarios, WhatsApp, ahí están todas las conexiones, pero mucho más fácil solamente usar el código QR porque ahí llega a la página web del grupo. Ahí puedes conectar para hacer preguntas, para invitar a otros, etc. Y para ver el material. Los PowerPoint estoy subiendo cada jueves después de la sesión. Estoy subiendo el PowerPoint y estoy tratando de subir también la grabación, porque estamos grabando las sesiones Zoom. Entonces la grabación también quiero tratar de subir el día siguiente para que puedan volver, repetir. Y vimos la semana pasada, para los que no estaban aquí, el propósito del estudio, muy brevemente, hay cosas que todos quieren saber referente a la Biblia, todos tenemos dudas, consulta, interrogante, falta de claridad y quizás solamente curiosidad. Y de eso se trata el estudio precisamente, contestar las preguntas. Si tienes una pregunta, puedes hacerlo en el chat durante la sesión o puedes mandarlo por email o en el grupo WhatsApp. Hay diferentes formas de hacerlo. Y voy a contestarlo en la sesión siguiente. La semana pasada lo que habíamos hecho es comenzar con la pregunta ¿por qué estudiar la Biblia? Porque estamos estudiando la Biblia, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Descubrimos que una de las razones es por su inmensa popularidad. De hecho, es el libro más vendido de todos los tiempos, y no solamente por un poco, sino por lejos, como 10 veces más que el libro más cercano. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Tiene que tener una respuesta a eso. Cada día se venden más copias de la Biblia que lo que se vende un libro bestseller en todo un año. Cada día. Eso te da a entender que este libro algo tiene que lo deje muy lejos de cualquier otro libro. ¿Qué tiene la Biblia que le deje tan destacado por encima de todos los demás libros? Esa fue la pregunta de la semana pasada. Llegamos a la conclusión que la única explicación es que la Biblia tiene el poder de cambiar vidas, como ningún otro libro tiene. También vimos el origen de la palabra Biblia en sí, viene del tipo de papel usado en los tiempos de Jesús para escribir cartas, rollos y libros, otro tipo de documentos. La palabra Biblia en el fondo significa simplemente un conjunto de rollos de papiro de buena calidad fabricado en Asiria y embarcado en el puerto de Byblos. Ahí tomó su nombre, Biblia, viene del puerto de Byblos. Hoy en día no queda mucho del puerto, pero de ese puerto fabricaron y embarcaron los mejores rollos de mejor calidad de papel en esos tiempos, y de ahí viene el nombre Biblia. Con el pasar de los años, cambió significado y hoy en día Biblia se refiere al libro que conocemos como la base de la fe cristiana. Otro aspecto es que vimos, la Biblia es antigua, es vieja, fue escrito entre más o menos 3.500 y 1.900 años atrás, o sea, partiendo 1.500 años antes de Cristo y terminando aproximadamente 100 años después de Cristo. Sin embargo, considerando esa antigüedad, no es sorpresa que no tenemos los documentos originales. No, hoy en día no existe ningún papel escrito en puño y letra del autor original. Solamente tenemos copias y copias de copias. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos saber si esa copia y vuelta a copiar y copiar de copiar es fiel? Si no tenemos los originales, podemos saber si las copias son fieles o no, o a lo mejor fueron alteradas por alguien en algún momento. Y vimos que por los sistemas que tenían esta gente de copiar y volver a copiar, y por la naturaleza de los documentos, ellos tomaron muy autoestima de los documentos y tomaron precauciones para copiar con mucha precisión.
Por ejemplo, los Masoretes tenían todo un sistema de contar líneas en cada página, cuántas palabras hay en cada línea, y después de copiar una hoja, el, el escribano se puso a contar. Ya, la línea 3 tiene que tener 6 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no. Y no se corrigió. Tiene que botar esa hoja entera y copiarlo de nuevo. Entonces, con ese nivel de respeto por el documento, lograron copiarlo bien. Y algunos de los que tenemos hoy en día son documentos dentro de unos 100, 200, 300 años de los originales. En algunos casos son más años, pero son en algunos casos muy cercanos los documentos a los originales. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en algunas cuevas cerca de Qumran o Qumrun en Israel. Eso vienen de aproximadamente 200 años antes de Cristo. Obviamente son del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Para los judíos es la Biblia entera, porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Y esos son muy, muy, muy antiguos. Están dentro de unos 200, 300 años de los documentos originales de parte del Antiguo Testamento. Entonces, ahí tiene uno de los rollos. Incluso este que está aquí en pantalla, muy específico, es raro, porque no hay papel, es cobre. Encontraron solamente estos 2 rollos hechos de cobre dentro de los rollos del Mar Muerto. Obviamente están en excelente estado porque el metal no se echa a perder, no se oxida. Los demás estaban en papiro. Y algunos estaban en muy buen estado, otros no tanto. Comparando los textos de los rollos del Mar Muerto con las copias de miles de años después, encontraron que son casi idénticos. O sea, los que están haciendo ese proceso de copiar y volver a copiar, lo hicieron muy bien. El caso del rollo de Isaías, dentro de los rollos del Mar Muerto había creo que 5 o 6 copias de Isaías completo. Este es el gran rollo de Isaías, que está el mejor preservado y más completo, creo que tiene todo el libro, y se nota que está en muy buen estado. Entonces, comparando eso con las copias de 1000 años después, encontraron que 95% del texto es idéntico. Y la gran mayoría de las diferencias son variaciones en ortografía. Nada más que eso. No hay nada aquí que cambie doctrina central de la Biblia, que nos puede perturbar y decir, oh, la Biblia no es verdad. No, son detalles en el fondo. E incluso en algunos casos en los rollos del Mar Muerto vimos que habían encontrado cosas que se sabía que estaban faltando en la Biblia. Por ejemplo, uno de los salmos, no me acuerdo cuál, pero está organizado. Cada versículo coincidía con una letra del alfabeto hebreo, excepto por la letra Nun, no estaba. Entonces se sabía que faltaba ese versículo. En los rollos del Mar Muerto encontraron el versículo faltante. Entonces, Biblias antiguas no tienen ese versículo. Las Biblias posteriores a 1970 más o menos ya incluye el versículo porque fue encontrado aquí. Del total de aproximadamente 20.000 líneas de texto que hay en la Biblia, hoy hay solamente 40 donde los expertos todavía están conversando y debatiendo y tratando de entender cuál es la forma de leerlo correctamente. Pero en ninguno de esos casos la duda es importante. Nuevamente son cosas chicas. No hay nada que nos pueda decir que cambia nuestra forma de creer en el Señor, de alabar al Señor. Estamos totalmente seguros que más del 99,8% del texto de la Biblia que tenemos hoy es absolutamente correcto y dice exactamente lo que estaba escrito en el texto original. Aunque no tenemos el texto original, hemos logrado recuperar el texto original. Y de eso hay un 0,2% duda referente a si es válido o no. Y eso es 0,2%, nada importante. No ha sido cambiado. Tu Biblia hoy dice precisamente lo que fue escrito por los autores originales miles de años atrás.
con total certeza. No hay que dudar eso. Es lo que el Señor quiso transmitir. Conclusiones finales de la primera sesión de la semana pasada. La Biblia no tiene errores, la Biblia no ha sido cambiada, la Biblia tiene el poder de cambiar vidas y ese es el punto más importante. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos mirando, escuchando, están aquí en la casa, sabemos que este libro tiene el poder de cambiar vidas. No es una invención humana, porque no es humanamente posible escribir un libro que tenga tal poder. Hay miles de otros libros que tratan de ayudar a las personas a mejorar, cambiar su vida, pero ninguno ha logrado nada comparado con la Biblia. La Biblia tiene esa capacidad. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque es la palabra de Dios. Es la única explicación. Esa es la conclusión final que llegamos la semana pasada. Entonces sesión 2. Hoy, ¿qué vamos a ver? Ya vimos que la Biblia no es un solo libro, sino una biblioteca de 66 libros, escrito por más o menos 40 autores en 3 idiomas. Hoy vamos a ver algunas preguntas comunes referentes a esta biblioteca. Por ejemplo, ¿cómo están organizados los libros y por qué? ¿Quién decidió cuál libro incluir o no incluir? ¿Quién tomó la decisión de no incluir el Evangelio de X o el libro de cuál? Hay otros libros que pretenden ser parte de la Biblia, pero han sido rechazados. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Con qué criterio fue decidido eso? ¿Y por qué algunos libros tienen nombres tan raros? Y otra cosa también. Ok, al abrir una Biblia por primera vez, una de las cosas que queda evidente muy pronto es la división en partes. Hay libros, hay capítulos, hay versículos, pero también hay una división mayor que es testamentos. Básicamente el libro está dividido en 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo tiene todos los libros escritos antes del nacimiento, crucifixión y resurrección de Jesús, y obviamente el Nuevo Testamento tiene los libros escritos después de los tiempos de Jesús. Esa es la forma más simple de pensar en eso. Si tenemos aquí una línea de tiempo abajo, aquí estamos nosotros, el año 2023, y aquí está un número que dice 1500 antes de Cristo. Porque eso fue cuando comenzó Moisés a escribir las primeras hojas de la Biblia. Aquí al medio tenemos el año 1, y ahí son los tiempos de Jesús. No hay que confundirse, no voy a entrar en eso después, quizás en otro. No hay un año 0 en nuestro calendario. Va del -1 al +1. O sea, 1 antes de Cristo y saltamos directamente a 1 después de Cristo. No voy a entrar en detalle, pero es así. Entonces, el inicio del Antiguo Testamento, cuando Moisés tomó su lápiz por primera vez y su tinta y su papel y comenzó a escribir, asumimos que fue más o menos 1500 antes de Cristo. La fecha exacta no tenemos, no hay mucha precisión en cuanto a fechas. Y fue terminado en el Antiguo Testamento aprox 450 antes de Cristo. Ahí tenemos un poco más precisión, pero igual estamos hablando de más o menos 20, 30 años. El Nuevo Testamento fue iniciado aprox en el año 50 después de Cristo. O sea, Jesús murió en el año 33, según los expertos, y los primeros libros fueron escritos formalmente en los años 50, y el último libro del NT, del Nuevo Testamento, fue terminado más o menos en el año 100. Los expertos dicen que probablemente fue el año 96 o 95 cuando Juan escribió Apocalipsis. Entonces ese es el rango cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Eso es importante para entender muchas cosas referentes a la Biblia, tener claro cuándo fue escrito. Y no sé si dieron cuenta que hay un espacio aquí entre medio, entre 450 antes de Cristo y 50 después de Cristo, donde no fue escrito nada. O quizás sí. Vamos a ver eso después. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación del universo
y el nacimiento, historia de la nación de Israel, sus origen, triunfo, fracaso, caídas y los castigos por Dios, su regreso a Dios y los resultantes bendiciones y eventualmente su destrucción, exilio. Ese es un resumen muy breve, muy rápido del Antiguo Testamento. Fue terminado en más o menos 450 o 400 antes de Cristo. E incluye además la promesa de Dios a su pueblo, detalles de la intervención de Dios en la vida de varias personas y de la nación y numerosas profecías para el futuro. Vamos a volver a ese punto de profecía después, pero es importante tomar en cuenta de las profecías que deberían haberse cumplido hasta la fecha, todos se han cumplido. No falta ninguno. Y de los que vienen para el futuro todavía, por lo tanto, podemos tener la certeza que se van a cumplir también. En el fondo, el Antiguo Testamento cubre los tiempos desde la creación del universo hasta unos 450 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, cubre un periodo de aproximadamente 15.000 millones de años. En algunas páginas, en un libro, ya está todo lo que necesitamos saber de eso para la vida espiritual. El Nuevo Testamento es la historia del nuevo plan de Dios para la salvación de Israel inicialmente y después para la salvación de toda la humanidad. Documento el cumplimiento de muchas de esas profecías que yo había mencionado de Dios en el Antiguo Testamento y agrega varias promesas adicionales, o sea, varias profecías nuevas. Esta parte de la Biblia cubre los tiempos desde poco antes del nacimiento de Jesús hasta el fin de la historia y el principio de la eternidad. Entonces, en un solo libro tenemos todo. Toda la historia del universo del principio a fin. Y visto de ese punto, de esa perspectiva, es bastante sorprendente lo que el Señor ha logrado poner en un libro relativamente chica. En este terminado en el año 100 aprox. La palabra testamento viene del latín testamentum, que quiere decir un pacto, un contrato, un acuerdo. Pero es un poco más que lo que entendemos un contrato hoy en día. Un testamento era un documento legal, creando un lazo muy fuerte, legal, entre dos partes, y la obligación absoluta de cumplir todos los términos acordados. Hoy en día, si uno hace un contrato un abogado, yo firmo, tú firmas, vamos al notario, listo, timbre, perfecto. Y después, si uno de los dos no quiere cumplir, bueno, busca otro abogado y busca la forma de salir de ese contrato, de anularlo. Pero eso no fue posible en los tiempos que estamos hablando aquí. Un testamento era un pacto, pero mucho más serio. En tiempos antiguos, la seriedad de un pacto o un testamento se celebró con el sello de la sangre de un sacrificio ofrecido como señal de fiel cumplimiento. Y el propósito de hacer ese sacrificio era como simbólicamente decir, si yo no cumplo mi parte, estoy dispuesto a morir tal como maté este animal para firmar el pacto. Ese simbólicamente fue la forma de sacrificar un animal y a veces hasta firmaron el documento usando la sangre del animal en lugar de tinta, o ese es solamente tinta. Pero fue sellado, los testamentos, los más serios, fueron sellados así. Entonces, tomando una promesa así, uno después no quiere llegar y contratar otro abogado para anular el pacto, porque quiere decir tu vida está en peligro. Si no cumpliste tu parte del pacto, es tu vida. La frase Antiguo Testamento se refiere al pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí, cuando Dios les presentó los 10 mandamientos y el resto de la ley. En total hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. Y eso sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Estaban esclavos en Egipto por unos 400 años,
Salieron, llegaron a Monte Sinaí y casi de inmediato el Señor dijo a Moisés, sube aquí a la montaña, quiero entregarte la ley. Ese es el inicio del Antiguo Testamento. El Testamento, en el fondo, es la ley. Es lo que el Señor entregó en Monte Sinaí. El pacto era que, mientras el pueblo guardara fielmente la ley de Dios, Él iba a bendecir el pueblo y el pueblo tendría acceso a Él. Pero si no cumplieron, wow, hay capítulos enteros que hablan de los castigos que Dios iba a imponer sobre la nación. Y esto fue una cosa de libre albedrío. No están obligados a firmar este pacto. El Señor lo ofreció y el pueblo de una voz dijo, sí, lo vamos a cumplir. Y firmaron el pacto. Obviamente no duró mucho, pero el pacto del Antiguo Testamento se celebró en el monte Sinaí con la recepción de la ley y se selló con los sacrificios de animales ofrecidos por el pueblo posteriormente. Ahí está la ley, más o menos 1500 años antes de Cristo. La frase Nuevo Testamento se refiere al pacto que Dios hizo con todos los hombres mediante Jesucristo y su muerte en la cruz en el año 33 después de Cristo. Ahí está, ahí tenemos unas flechas aquí indicando que más o menos el año 33, bueno, casi seguro que fue el año 33 porque es realmente el único año que coincide con todos los hechos que hay en la Biblia y en la historia externa. Ese fue el momento de la muerte y resurrección de Jesús, la semana de Pascua del 33 después de Cristo. Este pacto consiste en que mientras una persona tiene fe en Jesús como hijo de Dios y le entrega el control de su vida ya ha alcanzado la salvación y redención solamente por la gracia de Dios, no por el cumplimiento de la ley ni por hacer buenas obras. Es solamente por gracia que tenemos salvación. Juan 3:16, si quieren buscarlo, léelo, después no lo voy a leer ahora, pero es importante leer esa escritura para entender lo que hizo el Señor para nosotros, porque tanto amó Dios al mundo. El pacto del Nuevo Testamento se celebró en la última cena. El mismo Jesús dice, este es el nuevo pacto, firmado en mi sangre. Y se celebró, se selló el día siguiente con la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y en este caso, el pacto también es voluntario, de ambas partes. Jesús dijo, Señor, por favor, quíteme esto, pero si no, estoy dispuesto a cumplir. Estoy dispuesto a ir a la cruz. Si no me puede quitar, perfecto, lo hago. Y Él murió por nosotros en la cruz, voluntariamente. Y nosotros voluntariamente podemos aceptar ese regalo increíble o rechazarlo. Es un pacto, sí, pero un pacto voluntario. ¿Y por qué tenemos un Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con el Antiguo? ¿Acaso Dios rompió el pacto? Obviamente no, pero Israel sí lo rompió en varias oportunidades. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de Israel rompiendo el pacto. Partiendo incluso antes que Moisés había logrado bajar la montaña, ya están rompiendo el pacto. Entonces, el Señor sí tenía el pacto, mantuvo el pacto, perdonó múltiples veces a la nación que podrían seguir con el pacto. El pueblo de Israel mostró que el hombre no es capaz de cumplir un conjunto de leyes para alcanzar su propia salvación y bienestar. 613 reglamentos hay en el antiguo pacto y ni siquiera esa pequeña cantidad fuimos capaces de
cumplir para alcanzar la salvación. Antes de eso, había otro pacto con una sola ley. Pacto entre Adán y el Señor. Ese pacto era, no come de ese árbol. Así de simple. Una sola ley. Puedes comer de cualquier cosa, pero no come de ese árbol. ¿Y qué hicimos? Comimos de ese árbol. Entonces hemos logrado comprobar que no somos capaces de cumplir leyes para alcanzar la salvación. Por lo tanto, Dios nos entregó un nuevo testamento en la forma de su propio Hijo, Jesucristo. Entonces, ¿por qué todavía tenemos el Antiguo Testamento? ¿Por qué tenemos que estudiar y leer el Antiguo Testamento si ya no es válido? ¿Acaso el pacto nuevo de Jesús no es suficiente? Pregunta interesante. Para Dios sí, el pacto nuevo es suficiente, pero para el hombre no lo es. ¿Por qué? Sin conocer a fondo el Antiguo Testamento, no es fácil entender lo que Dios realmente cumplió a través de Jesús, ni tampoco el propósito y el alcance de las leyes del pacto antiguo. Igual tenemos que conocer esas leyes, porque creerlo o no, tenemos que cumplirlo igual. Y algunos dicen, no, pero el antiguo pacto ya no existe. Bueno, Jesús dejó muy claro que Él no vino para destruir la ley, sino para... No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Clarito el Señor dice, no estoy aquí para anular la ley. Esta ley va a continuar para siempre. Hasta el fin del mundo va a continuar. Entonces, exactamente Jesús hizo eso. Cumplió cientos de profecías, más de 300, dicen los expertos, profecías muy detalladas del Antiguo Testamento, donde iban a ser, de qué forma, qué iba a ser, cómo sería su ministerio, cómo iba a morir. Todo estaba profetizado en el Antiguo Testamento y Jesús lo cumplió pie de la letra. Todo. Por eso hoy en día ya no es necesario cumplir las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, porque Jesús la cumplió perfectamente con su ministerio, con su vida, con su muerte y resurrección. Hay que tener claro que la ley del Antiguo Testamento no es un solo tipo de reglamento. Había leyes ceremoniales y otros tipos también. Las ceremoniales, que tienen que ver con sacrificios, no tenemos que cumplir hoy en día. ¿Por qué? Tales leyes ceremoniales fueron dadas solamente al pueblo de Israel. Muchas veces, leyendo el Antiguo Testamento, es claro que Dios está hablando, dice, al pueblo de Israel tiene que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. En otros lados, por ejemplo, los 10 mandamientos, no mencionan que son solamente para el pueblo de Israel, son para todos. Hay que tener claro cuáles son para todos y cuáles son solamente para Fran. Sí, tiene una pregunta. Tiene otro nombre, pero Pascua, Pentecostés y eso. A ver, la pregunta es si los judíos mesiánicos siguen practicando esa ley hoy en día. Hay diferentes sectas, algunas sí, otras no. Depende de cómo creen cada secta. Incluso dentro del pueblo de Israel hay como grados de cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento. Algunos, como lo dejan, no dan mucha importancia, pero igual se consideran judíos, van a la sinagoga, etc. Y otros son muy rígidos. Incluso, creo que la Paulina todavía está en línea. Sí, ahí está. Paulina, nuestra amiga, ha ido a Israel y nos contó una situación ahí cuando llegaron al hotel, día sábado, y entraron la puerta del ascensor y vieron que todos los números están marcados, todos los pisos.
Y comentaron a alguien del hotel, ¿por qué están marcados todos los pisos? No, porque hoy es sábado y la ley prohíbe apretar el botón porque eso es hacer trabajo y no pueden trabajar el día sábado. Hasta ese punto. Entonces, podrían entrar en el ascensor los judíos, pero no podrían apretar el botón porque eso es hacer trabajo. Entonces tuvieron que aguantar 1, 2, 3, 4, 5. Cualquier otro día no hay problema, pueden apretar el botón, pero el día sábado siempre están iluminados todos los pisos, porque tienen que cumplir la ley. Pero eso realmente no están cumpliendo la ley, sino cumpliendo tradiciones. Porque la ley dice que no pueden trabajar el sábado, pero los rabinos habían llevado al extremo lo que se consideraba trabajo. Las leyes morales y éticas todavía son vigentes, no han sido cambiados. Dios las dio para todas las personas y para todos los tiempos. No son limitados solamente a Israel o solamente hasta ser cumplidos por Jesús. Las leyes morales y éticas son para todos y son para siempre. Incluso referente a las leyes morales y éticas, Jesús dejó la vara más alta. Mateo 5, 43, 44, por ejemplo. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. O sea, tomó algo que era parte de la ley según la tradición y dijo, ok, ustedes conocen esa parte, pero yo les digo, tiene que amar a sus enemigos también. No solamente tu prójimo, el que te gusta, ok, hay que amarlo, pero el que no te gusta también hay que amarlo. Y eso Jesús hizo varias veces, diciendo, ¿han oído esto? Pero yo le digo este otro, siempre subiendo la vara en cuanto a las leyes morales y éticas. El Nuevo Testamento no reemplazó el Antiguo, sino lo complementa. Los dos testamentos realmente están unificados y por lo tanto es necesario leerlos y estudiarlos juntos. No podemos tomar solamente la parte bonita de la historia de Jesús, ahí alimentando las 5,000 o bendiciendo esto o sanando los enfermos. Sí, bonito, pero hay que ver el Antiguo Testamento también para ver por qué, para entender por qué Jesús dijo y hizo lo que dijo y lo que hizo. Ok, la Biblia está organizada también no solamente en cuanto a testamentos, sino también capítulos y versículos. Cuando leo una traducción moderna de la Biblia, damos cuenta que no hay solamente testamento y libros, sino capítulos y versículos. ¿Y por qué está subdividido así? Bueno, originalmente no era así. No habían capítulos o versículos en los textos originales. Por ejemplo, ahí tienes parte de un códex del Nuevo Testamento, creo que eso viene de Corintios, si no me equivoco. Aquí se nota griego, mira, ni siquiera hay espacios, ni puntos, ni comas, ni signo de interrogación, sin nada. Es solamente letras. No hay capítulos, no hay versículos, no hay nada. Entonces, ¿en qué momento se agregó? Ahí hay un texto griego más moderno, donde sí viene marcado con capítulos y con algunas subdivisiones que están marcados aquí. Y obviamente con texto más reciente, tiene la misma forma de nosotros de capítulo y versículo. Fueron agregados mucho más tarde, miles de años después, en la Edad Media, incluso después de la invención de la imprenta. Cuando Gutenberg imprimió la primera Biblia, tampoco tenían versículo y capítulo. Es un invento más moderno. Se hizo solamente para hacer más fácil navegar por la Biblia. El Antiguo Testamento fue dividido en capítulos por el arzobispo Stephen Langton y cardenal Hugo Caro alrededor del año 1230 y los versículos por el rabino Isaac Natán en el año 1440. Ahí en nuestra línea de tiempo estamos hablando más o menos por acá. O sea, mucho después de que fue terminado todo el Antiguo Testamento,
Aquí recién está dividido en capítulos. El Nuevo Testamento fue anotado agregando capítulos, versículos en el año 1551 por Roberto Stefanos. Y esto es interesante. Hizo el trabajo montado en caballo. Y a veces cuando uno ve dónde están las divisiones de capítulos y versículos, uno dice, ok, sí, tiene sentido que está hecho montado en caballo, porque no tiene mucho sentido. Él está en un viaje entre París y León y fue ahí como, mientras que estaba cabalgando, ahí fue haciendo su división de capítulos y versículos. 1551 más o menos. Las divisiones no siempre coinciden con puntos lógicos en el texto y en algunos casos son totalmente al azar y muy confusas. Por ejemplo, en el libro de Cantares hay un ejemplo clarito. Es un poema de amor y hay tres personajes que hablan durante este poema: el amado, la amada y los amigos. Y van alternados, ningún orden específico. Pero en capítulo 1, versículo 4, primer tercio es hablado por la amada, otro tercio por los amigos y el último tercio por la amada. O sea, tres personas hablando en un solo versículo. Mismo versículo 4, hablado por tres personas. Obviamente la división de ese versículo es totalmente aleatorio. Y se nota mucho en otra parte de la Biblia. Leer la Biblia siguiendo los capítulos y los versículos a veces puede llevar a la confusión, pensando, ok, aquí terminó porque capítulo nuevo, pero en el original no había esa división. Y realmente el capítulo nuevo es una continuación. Es aleatorio el punto de división. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Depende de la familia de Biblia que estamos hablando, como también del idioma, la traducción, la versión y hasta la iglesia. No es que el texto es diferente, sino que existen distintos sistemas para organizar los libros. Por ejemplo, nuestra versión del Antiguo Testamento tiene 39 libros, pero la versión original en hebreo tiene solamente 24. Y uno dice, ¿y quién inventó los otros 15? Bueno, nadie. El texto es exactamente igual, todos los versículos y capítulos están presentes, pero con otra forma de organizarlo. En la versión en hebreo, primero y segundo Samuel está unido en un solo libro que se llama Samuel. Lo mismo con primero y segundo Reyes y primero y segundo Crónicas. También los libros de Esdras y Nehemías unidos para formar un solo libro. Por eso hay diferencias entre la Biblia en hebreo y la Biblia en español o en inglés. Pero el cambio más grande viene con los 12 libros de los profetas menores. En hebreo es un solo libro y tiene el nombre Los 12. Para nosotros son 12 libros individuales. Por lo tanto, la diferencia aquí no está en cuanto del texto, sino en cómo contar, cómo considerar qué es un libro y qué no es un libro. Por lo tanto, hay un total de 13 libros menos en la versión hebreica, pero se trata de exactamente el mismo texto. Hoy en día, la manera más aceptada de organizar los libros de la Biblia es agruparlo en 2 testamentos, 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, total de 66. Vamos a volver a ese punto después. Quizás no es tan así. Algunas iglesias y sectas que agregan ciertos libros adicionales y también hay otros que quitan algunos libros porque dicen que este libro no corresponde a la Biblia, pero en general este conjunto de 66 libros es la forma más aceptada entre todas las iglesias y por lo tanto constituye la Biblia. El canon. ¿Qué es el canon? Este conjunto de 66 libros se llama el canon, que significa exactamente eso, el conjunto de libros aceptados como divinamente inspirados, que son la palabra de Dios. La palabra canon literalmente quiere decir regla o vara de medición, creo que es latín si no me equivoco. Es una forma, o sea, canon
es la forma de medir. Estos son los libros que hay en la Biblia y es así. El canon hoy en día está cerrado. Ya no se puede agregar o quitar libros. Aunque alguien encuentre un libro adicional, no podemos incluirlo porque el canon está cerrado. Ni tampoco sacar libros. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué tenemos 66 libros y no 80 o 40 o otro número? ¿Cómo se decidió cuáles libros deben formar parte de la Biblia y cuáles no? Bueno, en el caso del Nuevo Testamento, se trata de autoridad apostólica. Todos los libros en el Nuevo Testamento fueron escritos por testigos oculares de los hechos. Por ejemplo, segundo Pedro 1, 16 al 18. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro aquí diciendo, lo que yo cuento aquí es mi testimonio. Yo lo vi, yo lo escuché, yo estaba presente. Y otros dicen exactamente lo mismo. Entonces, primero, los libros están escritos por testigos oculares o por su contemporáneo directo, quienes usaron como fuente de información otros testigos oculares. Por ejemplo, el caso de Lucas. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En el caso de Lucas, tiene acceso a Pedro, a Pablo, a los demás, entrevistó y también tenía acceso a sus documentos. Lucas investigó todo, habló con testigos oculares y escribió su informe. Por eso está parte de la Biblia. Por lo tanto, el canon del Nuevo Testamento terminó cuando murió el último testigo ocular, el apóstol Juan. Más o menos el año 100 murió. O sea, cualquier libro escrito después del año 100 no es válido, porque no fue escrito por un testigo ocular o porque alguien que entrevistó personalmente un testigo ocular. El mismo Juan, al final de su evangelio, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Está hablando de sí mismo. Yo lo vi. Yo escribí todo esto, es mi testimonio y es válido. Después, en el último capítulo de la Biblia, Juan agrega otra cosa, Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Está hablando en este caso del libro Apocalipsis. Él empieza diciendo, el Señor me dijo, escribe. Llega al final y dice, yo lo vi, yo escribí. Dando testimonio personal de todo lo que él había visto, todo lo que hubiera escrito es experiencia personal de él. Y es lógico, es obvio también que solamente un testigo ocular de los eventos o alguien muy cercano a un testigo ocular podría tener la autoridad y conocimiento para escribir. Por lo tanto, cualquier libro no escrito por tales personas es rechazado como parte del canon y por eso no se puede agregar libros adicionales. Porque sabemos que estos son los únicos, con dos excepciones. Sabemos que hay dos cartas que Pablo escribió a los Corintios que no tenemos.
Porque él en su primera carta hace referencia a la carta que yo escribí antes. Entonces sabemos que esa carta existe. Quizás se van a descubrir algún día. Quizás el Señor no quiere, no piensa que es necesario. Pero los libros escritos por estos hombres son los únicos que podemos admitir como parte del canon. En el caso del Antiguo Testamento, se trata de los libros aceptados por los judíos durante miles de años, sin cuestionar. Hasta los más rígidos de los eruditos entre los judíos aceptan todos estos libros, por lo tanto, nosotros también. En el año 90, después de Cristo, los rabinos se juntaron y tuvieron una reunión en la ciudad de Jamnia, y ellos cerraron oficialmente el canon del Antiguo Testamento, rechazando todo libro escrito con fechas posteriores, Esdras y Nehemías, que son los últimos dos escritos del Antiguo Testamento. Todo libro no escrito por un profeta, un rey, un sacerdote, y todo libro no escrito en hebreo antiguo. Por lo tanto, cualquier libro que no cumple estas condiciones no puede quedar en el canon del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo hicieron en el año 90 después de Cristo? Porque en ese momento la cristianidad está subiendo y creciendo, y ellos dijeron, no, el Nuevo Testamento nada que ver. Querían excluir el Nuevo Testamento. Pero para los judíos es bueno que tuvieron esa reunión de Jamnia, porque ahí dejaron claro, este es el Antiguo Testamento, se acabó la cosa. Sin embargo, la mejor prueba de la autenticidad de la inspiración divina del Antiguo Testamento es que Jesús reconoce todo eso. Muchas veces Jesús habla de las tres divisiones mayores del Antiguo Testamento. Él habla de Moisés, los profetas y los escritos. Está hablando de la ley, todos los libros proféticos y todos los otros que son considerados escritos, que Salmo, Proverbio, Job, etc. Entonces, si el Señor valida eso, suficiente para mí. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Para ponerle un poco contexto, aquí, señores, está el mismo día de resurrección. Está caminando y conversando con dos discípulos que no lo reconocieron. Están caminando en camino a Emaús, exacto. Y ellos vienen con toda esta confusión de lo que habían visto, la crucifixión, y no encontraron el cuerpo y todo aquello. Y el Señor dice, aquí, bueno, déjeme explicarte una cosa. Y comenzó por Moisés, o sea, por Génesis, básicamente, todo Moisés, toda la ley, todos los profetas, explicando. Y aquí se da a entender que el Señor está validando todo el Antiguo Testamento en hablar con estas dos personas. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ahí está validando las tres partes del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, que son los, incluye proverbios y también los demás. En el Nuevo Testamento hay citaciones y referencias directas a todos los libros del Antiguo Testamento, menos Ruth, Esdras, Esther, Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones. Hay referencias indirectas para aquellos también, pero referencias directas faltan para estos libros. ¿Y los otros libros? Oh, ahí llegamos a un problema. Dicho todo eso, las Biblias de la Iglesia Católica no tienen 66 libros, sino 79.
Y algunas Biblias de otras iglesias y sectas también tienen un número diferente. Pregunta grande, ¿por qué hay libros adicionales? Bueno, se trata de los libros apócrifales, un grupo de aproximadamente 15, depende a qué iglesia va preguntando, van a decir, no, son 11, 12, 13, hasta 17 libros apócrifales, algunos reconocen, otros no, que proviene principalmente del tiempo entre los testamentos. ¿Se acuerda de este tiempo acá? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un espacio aquí de 450 años sin libros en la Biblia. Bueno, los libros apócrifales fueron escritos en esos tiempos. ¿Cuál es el problema entonces? Estos libros nunca fueron aceptados como parte de la Biblia por los judíos, primero, ni la iglesia cristiana primitiva, segundo, porque no están en hebreo, no fueron escritos por profetas o por reyes o por sacerdotes. Están en griego, en arameo, en otros idiomas, y están escritos por 8 personas que no cumplen estas condiciones, por lo tanto, los judíos no lo aceptaron y la iglesia primitiva tampoco, como parte de la Biblia. Hay iglesias que dicen, ok, no son inspirados, pero igual son interesantes, por lo tanto, están. Ok, está bien, válido, pero no son parte de lo que es la palabra de Dios. Además, muchas iglesias no lo consideran como inspirado por Dios. No obstante, la Iglesia Católica generalmente los incluye en sus versiones de la Biblia. Generalmente la Iglesia Católica incluye 13 libros adicionales que son apócrifales. ¿Por qué no se aceptan estos libros como parte del canon? ¿Qué tiene de malo? Bueno, algunos de los libros no tienen nada de mal. Son interesantes, son buenos, son históricamente correctos, pero otros sí tienen problemas. Yo me acuerdo, Fran, muchos años atrás, primer año de escuela de liderazgo, me preguntó sobre estos libros. ¿Y qué dije, Fran? Tarea. Hizo todo un estudio y un trabajo magistral referente a los libros apócrifales. Es solo que no tiene el feeling de un libro de autoridad divina. En algunos casos tiene contradicciones directas con el resto de la Biblia y no encaja bien. En otros casos tiene errores históricos, por lo tanto no se puede considerar como parte de la Biblia, porque Dios no se va a equivocar en cosas así. En otros casos están muy bien. Nombres de algunos de estos libros, Bel y el dragón, creo que se puede entender porque ese no está considerado como parte de la Biblia. Sí habla de un dragón. Eclesiásticos, posiblemente. La canción de los 3 niños, está bien, pero no habla mucho de nada. El resto de Esther, se supone que faltaron varios versículos de Esther que están aquí, que realmente no agregan nada, no cumplen, como no encajan con la historia, pero igual están considerados como el resto de Esther. Primero, segundo y tercero, cuarto, Macabeo. Primero Macabeo, recomendado, es histórico. De la historia de Macabeo, de los Macabeos, mejor dicho, y las batallas que tuvieron y los tiempos justo antes de Jesús, entre unos 200 y 100 antes de Cristo más o menos, los Macabeos, sí. El primero Macabeo, como dice Fran, da mucho más historia referente al origen del Festival de Luces, o que se llama Hanukkah, que es una celebración de los judíos hasta hoy en día, que coincide más o menos con nuestra Navidad. Toda la información en primero Macabeo es válido. Segundo Macabeo, tercer y cuarto Macabeo, errores históricos. Tiene cosas fuera de secuencia, tiene personas que ya están muertos, están hablando y viviendo todavía, y no, están muy enredados, no tiene mucho sentido. Tercer y cuarto Esdras. ¿Por qué tercer y cuarto? Bueno, porque en la Biblia hebreo original, nosotros tenemos Esdras, Nehemías, 2 libros. Para los judíos es primero de Esdras y segundo de Esdras. Lo que nosotros llamamos Nehemías, ellos consideran segundo Esdras. Por lo tanto, estos 2 libros son tercero y cuarto.
Honestamente no he leído este libro, no tengo mucha información referente a aquellos, la historia de Susana tampoco. Tobit, Tobit. A ver, aquí tenemos, aparece un arcángel que se llama Rafael, que no está nombrado en ninguna otra parte de la Biblia, que hace magia con los interiores de un pez para sanar la segura de un tipo que no, es todo muy enredado. Y cuando lee esto uno piensa, pero el Señor no hace magia. Entonces, Tobit, no. Hay otros, sí, estos son solamente 8, como digo, hay hasta 17 libros posibles. Si quieren leerlo, no hay nada prohibido, perfecto, pero cuando llegue a leer este libro van a decir, "Oh, pero no siento que esto viene de Dios". Es información interesante, útil, sí, pero no es de Dios. Ahora, la Iglesia Católica lo tienen por esa misma razón, que son interesantes, agregan cosas adicionales a la Biblia, al entendimiento de la Biblia, pero ellos también lo tienen aparte. No están incluidos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, porque ellos también reconocen que esto realmente no son libros inspirados. El algo más convincente para no incluirlos es que el mismo Jesús no hace ninguna referencia a los libros apócrifales, a pesar de las muchas veces que él mismo referencia el Antiguo Testamento y cita el Antiguo Testamento. Muchas veces el Señor cita exactamente, pero no menciona nada de lo que hay en los libros apócrifales. Tampoco los apóstoles, si quieren, mencionan algo de estos libros, aun cuando ellos reconocen otros libros como escrituras. Por ejemplo, en 2 Pedro, Pedro reconoce las cartas de Pablo como escritura, como inspirado por Dios, pero no habla nada de los libros apócrifales. Entonces ahí podemos entender que libro de Enoch también, no, eso es deuterocanónico, no es parte de la apócrifa, pero cita parte del Enoch, sí. Cuando habla de Moisés peleando con los ángeles, no, perdón, ¿quién está peleando? Los ángeles hablando, no me acuerdo, pero referente al cuerpo de Moisés. Claro. Y el ángel dice, exacto, no me acuerdo exactamente de ahí, pero eso está citando el libro de Enoch. Pero tampoco lo está validando. Está diciendo, ustedes los judíos tienen esa costumbre de pensar en eso y ni siquiera en ese caso. Ese fue el punto que está haciendo. Deuteronomio, Eclesiastés, Habacuc, Tesalonicenses, Apocalipsis. ¿De dónde vienen estos nombres tan raros de los libros? ¿Quién los inventó? Bueno, en los tiempos antiguos era costumbre llamar un libro por la primera palabra del libro o una palabra clave del texto o por el nombre del autor o por una palabra que resumen el contenido. Esa fue la forma. Nosotros hoy en día a veces ponemos títulos nada que ver. A mí me gusta poner títulos a los sermones que dejen pensando, ¿qué tiene que ver eso con el sermón? Hasta que llegan al final y entienden. Pero aquí en esos tiempos era costumbre poner nombre del libro, el autor, primera palabra, palabra clave o palabras que resumen el contenido. Por ejemplo, en la Biblia, la primera palabra, el primer libro de la Biblia es Reshith, en hebreo. Traducido griego es Génesis y bueno, en español también es Génesis, es lo mismo. El nombre en todos los casos quiere decir en el principio. Génesis en griego, en el principio. Reshith en hebreo, en el principio. Entonces tomaron la primera palabra del libro y eso pusieron como título. También se puede traducir nacimiento, historia, origen. Entonces la primera palabra del texto dice eso, pero también el libro de Génesis tiene que ver mayormente con orígenes, principios, historias, el inicio de todo, la creación del mundo, creación de raza humana, creación de los animales, principios. Un buen nombre para el libro. En el caso de Éxodo, la palabra significa partir
o salir. Y el libro tiene que ver con la salida de Egipto del pueblo de Israel. Después de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel, éxodo de Egipto, o salen de Egipto, se escapan, parten de Egipto. Por eso se llama Éxodo. Números, el libro de Números comienza con un censo de la nación de Israel y termina con un censo. Y hay un listado largo diciendo, este tribu tenía tanta persona, este tribu tanta persona. Por eso, Números. Reyes. Obviamente tiene que ver con varios reyes y las historias de lo que hicieron esos reyes de Israel durante cientos de años, etc. De ahí vienen los nombres de los libros. En algunos casos del Antiguo Testamento, el nombre del libro tiene que ver con el nombre del autor. Isaías, Jeremías, Habacuc. Son nombres de la persona que escribió el libro. El Nuevo Testamento, los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los nombres de los autores. Hechos se refieren a lo que hicieron los apóstoles, por eso son sus hechos, después de la muerte y resurrección de Cristo. Después hay una serie de cartas escritas a las iglesias en varias ciudades. El nombre de cada libro es el nombre de la iglesia, o el nombre de la persona. Romanos está escrito a la gente en Roma. Corintios está escrito a la iglesia en Corinto, etc. Después hay libros escritos a personas específicos, Timoteo, Tito, Filemón. Después libros escritos por personas, Santiago, Pedro, Juan. Y finalmente Apocalipsis. Y Apocalipsis, nombre muy curioso, pero Apocalipsis, la palabra quiere decir revelación. El Señor siempre está revelando las cosas que van a suceder. Los libros no están en orden cronológico, más bien en orden literario. ¿Qué quiere decir? Están organizados como una biblioteca. Aquí tenemos libro de la ley, aquí libro profético, aquí tenemos cartas, aquí tenemos, etc. Esa es la forma de organizar la Biblia. Probablemente fueron almacenados los rollos en repisas de esa forma, y alguien siguió esa forma cuando están copiando y armando la Biblia, usaron la misma secuencia. Y eso es lo que tenemos hoy. Así que no tiene mucho sentido leerse la Biblia de tapa a tapa pensando que lo que va a encontrar es en orden cronológica. Sí tiene mucho sentido leer la Biblia de tapa a tapa, totalmente, pero no pensando que vas a encontrar orden cronológica. Incluso estamos pensando en este estudio presentar los libros no en la secuencia que están en la Biblia, sino en orden cronológica. Y la Fran dice, sí. Y los demás dicen, sí, sí, ok. Y los que están en línea, no sé, pueden votar en el chat. Sí, yo quiero orden cronológica. No, yo quiero secuencia aleatoria. No, yo quiero la secuencia que están en la Biblia. Mándanos un mensaje al chat para indicar cómo quieren que presentamos los libros. Ahora, no es siempre posible hacerlo, pero vamos a intentarlo. Unidad. El último punto que vamos a ver hoy es la interconexión entre todas esas partes de la Biblia. Hemos visto que hay testamentos, hay libros, hay versículos, hay capítulos. ¿Están interconectados? Sí. Sí, sí, sí y sí. Totalmente interconectado. Todo está conectado con todo. Los libros están estrechamente interrelacionados. Hay coherencia entre los libros y se refuerzan entre ellos sin contradecirse. Hay unidad perfecta entre los libros y entre los testamentos también. Eso es muy sorprendente. Volviendo al punto original, más de 40 personas escribieron estos libros a lo largo de 1600 años en 3 idiomas, varias culturas y varios países. La mayoría no se conocieron. En algunos casos sí, sabemos que este profeta vivió en la misma ciudad y probablemente conoció a otro profeta, sí.
pero la gran mayoría no sabemos. Probablemente vivieron en ciudades diferentes, en tiempos diferentes, hablaron idiomas diferentes, pero lo que escribieron todos está como si fuera escrito por la misma persona. No en cuanto a vocabulario y estilo, pero en cuanto a contenido. Lo que realmente dice está totalmente conectado. Según el pastor Chris Harrison, hay 63.779 referencias cruzadas entre las partes de la Biblia. Él con otra persona hicieron un estudio durante décadas tratando de ver conexiones entre las varias partes de la Biblia. Hicieron una planilla y después todo un sistema computacional para ver las conexiones. Casi 64.000 referencias cruzadas encontraron, y ese es el diagrama que hicieron. Para entenderlo, estos son los libros, aquí Génesis, aquí Éxodo, Levítico, etc. Cada línea aquí representa cuántos versículos hay en cada capítulo de ese libro. Y estas líneas multicolores son las interconexiones. O sea, hay cosas aquí en Génesis que están conectando aquí, no sé, parece que Pedro, por decirte algo, etc. Y también los colores aquí tienen algún significado. Pero este pastor dice que hay 63.000 conexiones entre las varias partes de la Biblia. O sea, son libros separados, sí, pero todo interconectado. Todo está conectado con todo. Encontré muy, muy, muy interesante esto. Y esta línea larga aquí, bueno, aquí está, ¿por qué? Aquí está Salmo, Salmo, ¿cuál es más largo? Salmo 119. Por eso esta línea aquí tan largo, este capítulo, y también está conectado por alguna, no sé, por allá, en alguna parte. Ahora, si busca el pastor Chris Harrison, puede encontrar su página web y puedes ingresar y ver cuáles son estas conexiones. No son cosas que él inventó y después dijo, yo pienso que son así. Toda la base de datos está disponible. Hay que pagar, eso sí, pero ahí está todo. No se pueden tomar por separado las partes. Son un solo conjunto con varios tipos de unidad. Por ejemplo, unidad de promesa y cumplimiento. Si Dios es omnipotente, y obviamente lo es, sabe toda la historia de principio a fin, entonces la revelación anterior al Antiguo Testamento debe ser el anticipo que la revelación posterior. Y es así. Eso es lo que vemos en la Biblia. Antiguo Testamento, profecía, Nuevo Testamento, cumplimiento. Y más profecías que van a cumplir. Unidad temática. Los temas principales que se encuentran en el Antiguo Testamento, tales como el pecado, redención y esperanza, son desarrollados en forma más amplia en el Nuevo Testamento. Están unidos por temas. Unidad de conceptos. Existen más de 1.600 alusiones mutuas entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sin considerar esos 60 y no sé cuántos mil conexiones directas e indirectas. Hay 1.600 alusiones mutuas directamente entre los dos. Hay más de 280, creo que son 283 citaciones directas del Antiguo Testamento en el Nuevo, donde Jesús o uno de los apóstoles cita directamente capítulo, versículo del Antiguo Testamento diciendo, los profetas dijeron eso. Escrito está, Jesús dice muchas veces. Como también miles de referencias. Solo en Apocalipsis hay más de 500 referencias al Antiguo Testamento. Por eso es tan importante conocer a Daniel, Ezequiel y otros, y Zacarías, para entender Apocalipsis. Leer Apocalipsis sin conocer Daniel te va a confundir mucho. Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento, 308 veces, o alusiones mejor dicho, y Salmo 303. En el Nuevo Testamento, solamente los libros primero de Juan y Filemón no hacen referencia directa al Antiguo Testamento. Todos los demás, de una forma u otra,
citan o referencian el Antiguo Testamento. Solo Ruth, Esdras, Esther, Cantares, Eclesiastés y Lamentaciones no son citados en el Nuevo Testamento. No son citados directamente, pero igual hay interconexiones. O sea, la Biblia no es un conjunto de cosas por separado, es unido. Es muy difícil pensar que todas estas concordancias y interconexiones son coincidencia. Ya, ocurrió porque sí nomás. Es casi como si alguien lo hubiera diseñado para que fuera así, incluso antes de que se escribiera la primera página, pienso yo. El Señor tenía todo en mente. Antes que Moisés tomó su lápiz por primera vez y comenzó a escribir, el Señor ya tenía toda la Biblia planificada. Considerando todos estos lazos, es obvio que debemos tomar la Biblia como un todo y no solamente el Nuevo Testamento o no solamente el Antiguo Testamento como hacen los judíos, desafortunadamente. Muchos creyentes hoy en día cometen el error de concentrar solo en el Nuevo Testamento. Le encantan leer las historias de Jesús, le encanta leer las cartas de Pablo y lo que escribió Pedro y Apocalipsis. Pero para entender todo esto, hay que conocer también primero el Antiguo Testamento. En realidad hay que conocer todo completo, porque así el Señor hizo la Biblia. Es un libro completo. Y eso es lo que vamos a hacer en las sesiones siguientes de esta serie. Vamos a conocer la Biblia entera. Ese es el propósito. Toda la Biblia es interconectada. Se puede pensar que es así. Cada autor, cada libro, cada capítulo, cada versículo aporta parte de la historia que Dios quiere contarnos. Dejando algo afuera es tomar un rompecabezas que falta alguna pieza clave. La Biblia requiere todas las partes para completar la imagen. Hay que conocer la Biblia entera. Eso me pasa a veces en la escuela de liderazgo. Los alumnos preguntan, ¿y por qué tengo que leer la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Porque si quiere conocer Dios realmente, hay que conocer la Biblia. Hay que leerlo completo. Hay que ver todas las partes, aun la parte que no te gusta. Conclusión final, entonces, la Biblia es mucho más que solamente una colección de libros viejos. Ninguna otra colección de libros en la historia tiene la eminencia y autoridad que la Biblia tiene. No hay otro libro que se autoproclama la palabra de Dios. El Corán no lo dice, las Vedas no lo dicen. No hay ningún otro libro sagrado que dice, el Señor dijo tantas veces como la Biblia. Más de 2.500 lugares en la Biblia usa esa frase, la palabra de Dios o algo similar para referir parte del texto. Bueno, los 10 mandamientos sabemos que fueron escritos directamente por Dios en su propia puño y letra, en piedra. Y se puede entender que no fueron solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley, escrito directamente por Dios. Pero toda la Biblia es palabra de Dios. No hay otro libro que ha sido y sigue siendo aplicable a la vida cotidiana de todos los hombres y todos los tiempos. Hay otros libros sagrados antiguos, pero aplicable a nosotros hoy en día, no. No hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro con el poder de cambiar vidas. La Biblia es la palabra de Dios completa y unificada. Por lo tanto, es importante leerla, estudiarla, meditarla y ponerla en práctica en tu vida todos los días. Pero, ¿cuál es el punto central de todo esto? ¿Es todas esas interconexiones? ¿Hay algún tema principal, algún hilo central presente en toda la Biblia? ¿Algo importante que hay que tomar en cuenta? En una palabra es eso. Toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Literalmente, desde el primer versículo hasta el último versículo, tiene que ver con Jesús.
Primer versículo, en el principio Dios creó. ¿Quién hizo la creación? Jesús. Ve último versículo de la Biblia. ¿Alguien tiene una Biblia para allá para ver? Aquí hay Biblia. Apocalipsis 22, el último versículo, no sé cuál es, pero veamos qué dice exactamente. Toda la Biblia tiene que ver con Jesús, desde el primero hasta el último. ¿Cuál es el último versículo de Apocalipsis? El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. El primer versículo hasta el último, la Biblia tiene que ver con Jesús. Toda la Biblia apunta que Jesús es Dios y es el único camino a la salvación. Es el hilo central de la Biblia. Muchos no toman en cuenta, piensan que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con Jesús, pero es así. Toda la Biblia tiene que ver con Jesús, porque no hay nadie como Jesús. Es el tema de la Biblia. Y esto continuará la próxima semana, jueves 13 de abril, y esta vez tengo correcto la fecha. Y los apuntes, ahí está el código QR o simplemente i-ccc.cl/Biblia. Ahí puedes encontrar materiales y las conexiones y email para hacer preguntas.